El viento que venía del Pacífico soplaba constante esa mañana, trayendo un leve aroma a sal y cedro húmedo por la ventana de mi cocina. Estaba parada frente al mesón, cortando manzanas para un pastel que planeaba hornear para mi propio cumpleaños. Nada de fiestas, nada de alboroto, solo la celebración tranquila que había aprendido a disfrutar. El timbre sonó una vez, fuerte y apurado. Me limpié las manos con un trapo y abrí la puerta para encontrar a Emiliano en el porche. Sin saludos, sin abrazos, entró sin pedir permiso, como hombre con una misión. El mismo hombre al que alguna vez arrullé para dormir cuando las tormentas hacían temblar el tejado. En su mano llevaba una carpeta negra y delgada. La dejó caer sobre la mesa de la cocina y la abrió con un movimiento rápido de los dedos. «Fírmala», dijo, con tono cortante. Luego, con una sonrisa que no reconocí, añadió: «O te vas a un asilo». Por un momento, pensé que había escuchado mal, pero sus ojos, fríos y planos, me confirmaron que no. Eché un vistazo a la primera página. Letras legales se amontonaban en líneas apretadas. Mi nombre en negritas junto al suyo. El mensaje era claro: transferir la escritura de mi casa, mis ahorros y todas mis cuentas a su nombre. De inmediato y sin condiciones. Es por eficiencia patrimonial, dijo, como si eso fuera un consuelo, más fácil para todos a la larga. ¿Y si no firmo?, pregunté. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Calmada, casi distante. Su sonrisa se profundizó. Entonces haremos otros arreglos. Una residencia para mayores. Tú misma has dicho que mantener esta casa es mucho trabajo. Lo miré fijamente. La cocina, de repente, demasiado pequeña para contener todos los años que nos separaban. El niño que alguna vez me rogó que fuera a sus obras escolares, que dejaba notas pegajosas diciendo «te quiero, mamá», había sido reemplazado por alguien que me veía como un problema que debía resolverse. Cerré la carpeta lentamente, mis manos firmes a pesar del temblor que sentía por dentro. «Lo pensaré», dije. Y cuando se fue sin decir otra palabra, ya sabía exactamente a quién necesitaba llamar. Después de que Emiliano se fue, el silencio en la casa se sentía más pesado de lo normal. Me senté a la mesa, con la mano sobre la carpeta cerrada, y mi mente viajó a los años en que todo lo que tenía era para él. Cuando Emiliano era pequeño, trabajaba por las mañanas en la biblioteca pública de Puerto Vallarta, organizando libros y atendiendo el mostrador, para luego llegar a casa a preparar la cena antes de ponerme con mi segundo trabajo, corregir manuscritos para una pequeña editorial. Recuerdo noches en que el rugido de mi estómago era más fácil de ignorar que la idea de que él se quedara con hambre. Unos zapatos nuevos para él significaban que mi chamarra aguantaría otro invierno. Un viaje escolar para él implicaba que yo posponía cortarme el cabello hasta que no había de otra. No lo veía como sacrificio. No para mí. Era lo que hacen las madres cuando no hay nadie más que venga a ayudar. Hace 12 años, mi hermano mayor, Salvador, falleció de repente. Vivía de manera sencilla, dando clases de matemáticas en una secundaria en un pueblo pequeño de Montana. Pero había invertido cada peso extra de su modesto sueldo. La sorpresa no fue solo perderlo, sino descubrir los 5.500.000 pesos que había acumulado en silencio durante toda su vida. En su testamento, me nombró la única heredera. La cifra era abrumadora, pero no cambió mis hábitos. Busqué el consejo de Mauricio Rivas, un abogado astuto y confiable al que conocía desde que Emiliano estaba en primaria. Con su guía, puse la herencia en una cartera diversificada, dejándola crecer de manera constante. Con los años, las inversiones cuidadosas la llevaron a poco más more than 7 million pesos. No se lo conté a nadie, más que a Mauricio y a mi amiga de siempre, Alma. Ni siquiera a Emiliano, no porque no confiara en él entonces, sino porque quería que construyera su propia vida sin apoyarse en una red de seguridad que no había ganado. Mi riqueza nunca estuvo destinada a controlar a nadie.
Era la garantía silenciosa de que podía envejecer en mis propios términos. Pero ahora, mirando la carpeta que había dejado en mi mesa, me preguntaba cuánto de ese hombre que acababa de amenazarme había sido moldeado por lo que no sabía. Tomé mi teléfono y marqué el número de Mauricio. Aún recuerdo la primera vez que Emiliano trajo a Verónica a casa. Tenía esa belleza pulida que esperarías ver en la portada de una revista de estilo de vida, postura perfecta, una voz que dejaba caer justo la cantidad necesaria de calidez para ser cortés, pero nunca del todo acogedora. Durante la cena, sonreía mucho, pero sus preguntas siempre terminaban girando en torno a mi casa, mi testamento y qué planes de retiro tenía en mente. Al principio, no le di importancia. Algunas personas simplemente son curiosas, me dije, pero después de que se casaron, esas preguntas se convirtieron en comentarios sutiles. Es inteligente planear con tiempo, decía, mientras hacía girar su copa de vino, o no queremos que las cosas se compliquen más adelante, siempre presentado como sentido común, pero con un filo que no podía ignorar. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, y cuando venían, solía coincidir con algo que necesitaban un préstamo para gastos inesperados, una petición para usar las llaves de la casa en la playa de Sayulita para un fin de semana con amigos. Nunca se quedaban lo suficiente para ayudar con algo en la casa. Y Emiliano parecía no notar la distancia que crecía entre nosotros. Una noche de la primavera pasada, estaba arriba doblando ropa cuando escuché la voz de Emiliano abajo, baja y tensa. Me acerqué sigilosamente al descansillo. Con la mano apoyada en el barandal, tienes que encargarte antes de que haga algo estúpido con la casa, dijo Verónica, su voz más afilada de lo que nunca la había oído. Emiliano murmuró algo que no logré entender. Lo digo en serio. Emi, si ella cambia algo, podríamos perder todo por lo que hemos estado trabajando. Me quedé congelada, con el corazón latiendo con fuerza. Fue la primera vez que me di cuenta de que veían mi casa y mis bienes como parte de su futuro, no del mío, desde ese momento. Cada sonrisa educada de Verónica me parecía ensayada. Cada visita de Emiliano traía una sombra que no podía nombrar del todo. Y ahora, con esa carpeta en mi mesa, la sombra finalmente había salido a la luz, después de que Emiliano se fue. Me preparé una taza de té que nunca tomé. La carpeta estaba en el centro de la mesa de la cocina como algo vivo, esperando. La abrí y comencé a leer, obligándome a ir despacio, línea por línea. Era peor de lo que temía. Los primeros párrafos hablaban de simplificar la gestión patrimonial y garantizar la estabilidad de cuidados a largo plazo, pero más adentro. El lenguaje me despojaba de todo mi casa, mis cuentas, mis inversiones, todo transferido al nombre de Emiliano de inmediato. No tendría control legal, ni derecho a tomar decisiones financieras independientes, ni autoridad sobre la propiedad por la que trabajé toda mi vida. Ni siquiera había una cláusula que garantizara que pudiera quedarme en mi propia casa. La supuesta mesada mencionada dependía de su criterio. Si firmaba, estaría entregando mi vida al mismo hijo que acababa de amenazar con meterme en un asilo. Me recosté en la silla. Con los dedos sobre la página, le había enseñado a defenderse, a hablar con confianza, a no dejar que nadie se aprovechara de él. Nunca se me ocurrió que yo sería quien necesitaría protegerse de él. Pensé en las noches que me desvelé cosiendo parches en sus jeans para que duraran otro semestre, en las mañanas que preparaba lunches con notitas escondidas dentro. Pensé en el orgullo que sentí en su graduación de la Facultad de Derecho, las lágrimas que derramé cuando aprobó el examen de la barra, en algún momento entre entonces y ahora. Algo en él cambió, y yo no vi las señales. Cerré la carpeta y la empujé al otro extremo de la mesa. Confrontarlo ahora sería inútil. Estaba demasiado seguro de su posición, pero el tiempo podía cambiar el terreno bajo sus pies. Cuando estuvo en mi cocina esa mañana, le dije que lo pensaría. Mantuve el tono tranquilo, como si realmente lo estuviera considerando. En realidad,
Estuve calculando mi siguiente paso desde el momento en que habló. Tomé mi teléfono de nuevo. Con el peso de mi decisión asentándose, era hora de llamar a Mauricio. Mauricio contestó al segundo timbre. Su voz, tan firme y precisa como el día que lo conocí hace 25 años. Le dije que Emiliano me había traído un documento para firmar. No entré en detalles por teléfono. Solo le pregunté si podía verme de inmediato. «Tráelo a mi oficina mañana», dijo sin dudar. «A las 8. Lo resolveremos». Al día siguiente, me senté frente a él en su escritorio de nogal pulido. Con la carpeta entre nosotros, Mauricio ajustó sus lentes de lectura y comenzó a revisar cada página, haciendo pequeñas marcas con su pluma fuente. Mientras más leía, más se tensaba su mandíbula. Cuando dejó los papeles, sus ojos encontraron los míos. «Esto es depredador», dijo sin rodeos, legalmente cuestionable, por decirlo menos. «Firmar esto le daría a Emiliano control total de tus bienes sin ninguna protección para tu bienestar. No es planificación patrimonial. Es un robo de activos disfrazado de lenguaje educado». Me sentí aliviada y enferma al mismo tiempo. Se recostó, pensando. No lo enfrentaremos en sus términos. Actuaremos en silencio y con decisión. Primero, pondremos tus activos en un fideicomiso irrevocable, contigo como única beneficiaria de por vida. Eso hará imposible que nadie, incluido Emiliano, los reclame o transfiera sin tu consentimiento explícito. Asentí, la idea asentándose como un escudo sobre mis pensamientos. Segundo, continuó Mauricio, redactaré un contradocumento, un plan patrimonial legítimo, equilibrado, transparente. Si él afirma que su documento era para protegerte, esto pondrá a prueba esa excusa, o lo acepta, lo que te da seguridad, o lo rechaza, exponiendo su verdadero motivo. El plan era claro. Mis bienes quedarían protegidos, inaccesibles para cualquiera más, y tendría en mis manos un documento que revertiría su juego contra ellos. Mauricio recogió los papeles y me dio una pequeña sonrisa confiada. «Tendremos el fideicomiso listo en 48 horas. Cuando le entregues esta contraoferta, tendrás el control total de la conversación». Salí de su oficina con la primera sensación de calma que había sentido en días, sabiendo exactamente dónde concertaría una reunión con Emiliano. 2 días después de reunirme con Mauricio, llamé a Emiliano y le dije que necesitábamos hablar. Sugerí el comedor del Club de Campo Astoria en Puerto Vallarta, un terreno neutral, pero lo suficientemente privado para mantener la conversación contenida. Aceptó sin dudar. Con un tono ligero, casi presumido, la tarde de nuestra reunión. Me vestí con cuidado. La chaqueta azul marina me quedaba perfecta en los hombros. Los aretes de perlas que me dio mi madre brillaban suavemente contra mi piel. Guardé el contradocumento de Mauricio en una carpeta de cuero delgada y salí temprano, queriendo elegir la mesa yo misma. El personal me conocía lo suficiente como para darme un lugar en la esquina. Lejos del bullicio del almuerzo, pedí agua mineral y dejé la carpeta a la vista en la mesa. Ligeramente inclinada, Emiliano llegó puntual. Me dio un beso en la mejilla. Se sentó frente a mí y de inmediato miró la carpeta. «Me alegra que lo hayas pensado bien», dijo, recostándose en su silla. «Es lo más inteligente». «Mamá, podemos evitar muchos problemas después. No toqué la carpeta aún. Lo discutiremos», dije con calma. Estábamos a solo 10 minutos de una conversación educada, pero tensa, cuando apareció Verónica. Entró como si fuera la dueña del lugar, con un bolso delgado bajo el brazo, el cabello recogido en un moño brillante. «Estaba cerca», dijo, tomando asiento junto a Emiliano sin esperar invitación. Sus ojos fueron directo a la carpeta. La comisura de su boca se tensó por un segundo antes de que la suavizara. Entonces dijo, cruzando las manos, «¿Estamos listos para cerrar el asunto?» Dejé que la pregunta flotara en el aire. Ninguno de los dos notó la firmeza de mi mirada.
la forma en que mi mano descansaba ligeramente sobre la cubierta de cuero. La confianza en su postura me decía que pensaban que estaban a punto de ganar. Emiliano se inclinó hacia adelante. Bajando la voz como si compartiera sabiduría, verás que es lo mejor. Le devolví la mirada, sin inmutarme. Creo que encontrarán lo que tengo aquí, sorprendente, y con eso deslicé la carpeta un poco más cerca de mi lado. Lista para lo que venía, coloqué la carpeta en el centro de la mesa y la abrí lentamente, dejando que el crujido del papel llenara el silencio. Antes de hablar de cualquier otra cosa, dije, deberían entender el panorama completo. La primera página mostraba mi portafolio financiero en números claros y sin adornos 7 millones de pesos en activos totales. La deslicé hacia Emiliano. Sus ojos recorrieron la página y la sonrisa presumida que traía desde que llegó comenzó a desvanecerse. Verónica se inclinó, escaneando las cifras. El cambio en su expresión fue brusco. Su sonrisa cuidadosamente neutral, torciéndose en algo cercano a la incredulidad y luego al enojo. «Nos ocultaste esto», dijo, con la voz baja pero afilada. «A tu propia familia». Sostuve su mirada sin parpadear. Lo mantuve privado porque era mío para administrar y porque quería ser valorada por quien soy, no por lo que hay en mis cuentas. Hablas de traición. Pero tú trajiste a mi casa un documento que me habría despojado de todo lo que construí. Emiliano se movió incómodo. Solo era planificación patrimonial. Mamá, intentábamos facilitar las cosas. Lo interrumpí. La planificación patrimonial no viene con una amenaza de meterme a un asilo si me niego a firmar. No finjas que no recuerdas haberlo dicho. Miró hacia la mesa. Con la mandíbula tensa, continué, con voz firme. Hace 2 días, puse todos mis activos en un fideicomiso irrevocable. Soy la única beneficiaria de por vida. Nada pasa a nadie, a menos que yo lo decida. Esto significa que esta conversación no se trata de lo que ustedes obtendrán. Se trata del respeto que ya han perdido. Verónica se recostó. Cruzando los brazos, Emiliano exhaló lentamente, pero cualquier confianza que trajeron a la sala se había desvanecido. Cerré la carpeta y apoyé mi mano en ella. Entonces, de aquí en adelante, depende de ustedes. Ninguno de los dos habló, pero podía ver que la lucha no había desaparecido del todo de sus ojos. 2 días después, el teléfono sonó justo después del desayuno. El nombre de Emiliano apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego escuché mientras servía la tetera. «Mamá, lamento cómo fueron las cosas el otro día», comenzó su voz, más ligera de lo que las palabras merecían. «No debí presionarte tanto. Solo quiero ser parte de tus decisiones. No para controlar, sino para asegurarme de que todo se maneje bien. Tal vez podamos revisar la idea con algunos cambios». Lo llamé de vuelta después de que mi té se enfrió. «Emiliano, no habrá control compartido», dije claramente, «pero si me muestras respeto, compartiré actualizaciones de vez en cuando. Eso es lo más lejos que llegaré». Hubo una pausa, luego un suspiro. «Está bien, supongo que es algo». No sonaba convencido, pero no insistió. Para la mitad de la tarde, esperaba un nuevo mensaje de voz. La voz de Verónica era suave, casi persuasiva. «Marina, creo que deberías tomarte un tiempo para calmarte y pensar en lo que es mejor para todos nosotros. Somos familia. Todavía podemos tomar la decisión correcta juntos y evitar toda esta tensión. Siempre has dicho que querías armonía». Lo reproduje 2 veces. Cada palabra estaba elegida para sonar razonable, pero debajo llevaba el mismo mensaje de antes, solo envuelto en un tono más suave. Entonces me di cuenta, no habían aceptado mis límites, solo habían cambiado de estrategia, cambiando demandas abiertas por persuasión. El objetivo no había cambiado. Borré el mensaje y fui a mi escritorio. En el cajón estaba la carpeta de cuero, ahora con copias de los documentos del fideicomiso y mi testamento actualizado. Pasé la mano sobre ella, sintiendo la tranquila finalidad de lo que había hecho.
si pensaban que cedería ahora. No me conocían en absoluto. A la mañana siguiente, llamé a un agente inmobiliario. En 6 semanas. La venta estaba cerrada. La casa que había guardado décadas de recuerdos, buenos y amargos, ya no era mía. Compré una casita en Puerto Vallarta, a pocos pasos de la playa, con paredes de madera blanca que atrapaban la luz de la mañana. El aire olía a sal y pino, y la vista desde la ventana de mi cocina era el puerto, salpicado de barcos pesqueros que iban y venían con la marea. Desempaqué despacio, eligiendo solo lo que quería llevar a esta nueva vida. La vieja mesa de comedor familiar, marcada por años de uso, se la di a un vecino que prometió restaurarla en su lugar. Compré una mesa redonda de arce pulido, justo para 4 sillas, un tamaño que ahora me venía bien. Los días tomaron un ritmo que no sabía que había estado anhelando. Café en el porche al amanecer, tardes en el centro de alfabetización, ayudando a adultos a aprender a leer con la misma paciencia que alguna vez le di a Emiliano con sus tareas escolares. Noches en el club de lectura local, donde la conversación pasaba de novelas a chismes del pueblo. Me sorprendí riendo más, durmiendo mejor. El espacio se sentía mío de una manera que la casa vieja no había sentido en años, no solo por las paredes y la vista, sino porque yo había elegido cada centímetro. Una fresca mañana de sábado, puse un jarrón con lirios frescos en la mesa nueva, su aroma mezclándose con el olor del mar que entraba por la ventana abierta. Me quedé allí un momento, sintiendo el silencio envolviéndome como un suéter viejo y cómodo. Esa tarde sonó el teléfono. Era Emiliano. La mañana de mi 65 cumpleaños. Encontré un sobre grueso en el buzón. La dirección de remitente era de Emiliano. Lo llevé adentro. Me senté en mi mesa nueva y lo abrí con cuidado. Dentro había una tarjeta comprada, con un mensaje impreso sobre nuevos comienzos y la familia por encima de todo. Debajo, en su letra, una nota breve, deseándome un feliz cumpleaños y esperando que pudiéramos dejar el pasado atrás. Un segundo párrafo, menos pulido, mencionaba unos gastos inesperados y cómo un poco de ayuda facilitaría las cosas para él y Verónica en este momento. Leí la tarjeta 2 veces. No porque estuviera considerándolo, sino porque era un resumen perfecto de nuestra nueva realidad. Incluso en una rama de olivo había un anzuelo. Deslicé la tarjeta de vuelta en su sobre y lo guardé en el cajón donde conservo cartas viejas. Algunas cosas valen la pena recordar, aunque sea solo como prueba de lo lejos que has llegado. La casita olía a pan recién horneado, enfriándose en el mesón. Afuera, las gaviotas volaban contra un cielo azul pálido, y el sonido de la marea entraba por la ventana abierta. Tomé la canasta de picnic que había preparado antes, queso, fruta, una botella de vino y salí al porche. Un grupo de amigos me esperaba en la playa. Sus voces llevadas por la brisa. Cerré la puerta con llave y caminé hacia ellos. Mis pasos ligeros sobre la arena. Ya me había dado el único regalo que importaba una vida que nadie más podía dictar. Cuando las personas que más amas intentan controlar tu vida, es alejarte la única manera de ser verdaderamente libre